Bueno, Dios es bueno, su presencia está con nosotros, lo dice la palabra, entonces lo creemos, aunque a veces no sentimos su presencia, pero la presencia está, porque dice la palabra, 2 o 3 reunidos en su nombre, está, y es así, es cuestión de creer y de fe. Yo tenía una palabra muy sencilla hoy para compartirles, orando por ustedes. Un poco también lo que compartía recién Juan. Todos queremos ser útiles para el Señor. Por ejemplo, yo también deseo que el Señor nos use y me use cada vez más. Sueño con una iglesia poderosa, sueño con una iglesia que rompa las cadenas, sueño con muchos viniendo al Señor, más, ya vienen muchos, pero con más, con el cuerpo de Cristo en movimiento, con obras de poder de parte del Señor para librar a las personas como están hoy. Necesitamos obras poderosas de Dios. Necesitamos milagros, prodigios, necesitamos señales, necesitamos una palabra de sabiduría para que cuando estoy hablando con alguien, algo del Espíritu, le puedo predicar la palabra 3 horas y no va a entender nada. Pero si el Espíritu Santo trae una palabra justa, eso desarma. Nos desarma, no como a nosotros, nos desarma cada vez que el Señor, cada vez que te dice algo que es para vos, como a tu medida. Capaz no son muchas palabras, es una frase, son 3 cosas, pero eso seguramente ustedes lo atesoran cada vez que el Dios nos habla, es como que lo guardamos, algo muy precioso. Y deseo una iglesia como la dice la palabra que va a ser más poderosa que la del primer siglo. Y deseo eso. Una de las cosas que más ansioso me ponen es ver, o sea, no poder vislumbrar, sé que el Señor lo va a hacer, pero no poder vislumbrar por dónde viene, ¿no? O sea, sé que Dios lo va a hacer, me pone muy ansioso decir, bueno, pero ¿por dónde? Y veo a muchas personas, veo gracias, veo dones y digo, bueno, Señor, y bueno, ¿y por dónde? ¿Por quién? ¿Cuándo activan? ¿Cuándo activamos? ¿Cuándo todos empezamos a caminar? Y por supuesto que eso Dios lo va a hacer y lo va haciendo. También somos ansiosos, nerviosos y queremos que las cosas sean a nuestro tiempo y no son a nuestro tiempo, sino que son a los tiempos del Señor. Y Dios de a poco, es como la parábola que dice que la semilla cae y el sembrador se va a dormir y pasan los días y la semilla crece sin importar lo que haga el sembrador. Y esa es la obra del Señor. Y como todo en la vida, como pasa en la vida, cada vez que queremos ser útiles para algo, necesitamos un esfuerzo. Por ejemplo, quiero prosperar en mi economía, necesito un esfuerzo. Hay múltiples caminos. Puedo dedicarme a estudiar durante años, tener una carrera, capacitarme para poder desarrollarme profesionalmente, pero al final es para tener un buen sustento. Puedo desarrollar un negocio, una idea, puedo tener un oficio y ese oficio me demanda capacidad y me demanda horas y muchas horas de trabajo. Puedo tener mi pyme y desarrollarla mi pyme y trabajar, y los que tienen una pyme saben, trabajan muchas horas en su pyme y así sucesivamente. Pero para todo necesitamos entregar algo. Entregamos nuestro tiempo, nuestra capacidad, siempre entregamos algo. Lo que tiene el universo es que se mantiene constante. O sea, yo siempre doy algo para recibir algo.
La energía del universo se mantiene constante. Entra algo y sale algo. No hay otra forma. O sea, si quiero lograr una cosa, necesito invertir tiempo. Bueno, perdí tiempo para hacer otra cosa. Es así de sencillo. Siempre es así. Y la palabra orando por ustedes, la palabra que me vino fue esta, muy sencilla. Y dice, Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Parece fuertísima, ¿no? No, no parece, es fuerte. Nadie quien pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué nos acercamos a Jesús nosotros? ¿Por qué vinimos a los pies de Cristo? Este versículo está en Lucas 9. Todos me van a decir diferentes cuestiones, por necesidades, por desesperación, por enfermedades. Todos nos acercamos por algo a Jesús. Y se ve plasmado en este capítulo 9 de Lucas. Este capítulo 9 de Lucas transcurren muchas cosas. Empieza el capítulo, Jesús envía a los 12 y les dice, vayan y hagan obras. Y fueron, dice que sanaron enfermos, que liberaron demonios. Dice que hicieron eso los discípulos. Y wow, y la gente empezó a envalentonarse, porque en el mismo capítulo está la alimentación de los 5.000. Jesús se aparta y lo sigue tanta gente y Jesús sigue enseñando y les da de comer a 5.000 personas. Más personas son, porque eran 5.000 hombres. Más personas. En el mismo capítulo sana a un endemoniado, le traen a un endemoniado que dice, tus discípulos no lo pudieron liberar y Jesús se queja, dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Es una cosa muy particular de Jesús, ¿no? Que nos ama, pero evidentemente estaba fastidiado ya. Y bueno, y lo libera. Entonces, también vemos que está en el mismo capítulo está la transfiguración. O sea, todas obras tremendas. Imagínense estar en el monte y ver a Jesús, ver a Elías, que no sé cómo se dieron cuenta que era Elías, deben haber tenido revelación, porque fotos no tenían. Eso está claro que fotos no tenían. Y bueno, y ven a Jesús transfigurado, entonces ven obras de poder. Y la mayoría de las personas se acercaban por esas obras de poder. Pero también eso es algo externo. Y los discípulos vivían una transformación interna. En ese capítulo vemos cómo Jesús va transformando la vida de sus discípulos en forma interna. Inicialmente los envía, que es lo mismo que Dios está haciendo con ustedes. Los está enviando. Los envía, les da varias, si vamos al texto de Mateo, les va un montón de recomendaciones. No lleven alforja, no lleven comida, en la casa que entren den la paz, si no son bien recibidos, sacudan los pies. Le da muchas recomendaciones. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, lo primero que dice, pero los envía. Después de que los envía empiezan a suceder cosas. Los discípulos ven que tienen poder a través del nombre de Jesús y empieza a aflorar el corazón. Empieza a aflorar nuestro corazón. Que es lo mismo que pasa en cualquier obra. El Señor nos envía, empezamos a trabajar y lo que más es, mientras trabajamos para el Señor, empezamos a evangelizar el barrio, empieza a venir gente, pero lo que más es trabajado es nuestro corazón. Porque el último fin del reino es ser iguales a Jesús. Y Jesús va a ir a donde te aprieta el zapato. Y va a ir a esa área de tu vida que tiene que ser tratada. Y se ve en este mismo capítulo. En este mismo capítulo, los discípulos discuten por quién es mayor. Entonces nosotros decimos, leemos el texto, estaban discutiendo uno, quién es el mayor, y Jesús dice, si tenés que ser como un niño para ser mayor. Y decimos, bueno, es algo, parece, cuando lo leemos parece algo burdo, ¿no?
¿cómo nosotros vamos a estar discutiendo por eso? Bueno, lo hacemos. Lo hacemos, entre nosotros lo hacemos. Lo hacemos cuando queremos imponer nuestras opiniones, lo hacemos cuando celamos a otro, lo hacemos cuando queremos tomar preponderancia sobre otra persona. Hay una clave del reino que si yo quiero ser igual a Jesús, es amar a mi hermano más que a mí. Y lo dice, hay primera de Juan, segunda y tercera de Juan, habla de eso nada más. La mayoría de lo que habla era de amar a los hermanos. Que si yo odio a mi hermano no soy de Cristo. Que si tengo, habla solamente de eso. Imagínense si se dedica a hablar de eso, lo difícil que debe ser. Si no, no hablaría tanto de eso. En este versículo, en este capítulo 9, volviendo, Jesús quiere ir cerca de los samaritanos, quiere que le preparen algo ahí, algo para dormir y para seguir viaje para Jerusalén, y los samaritanos no quieren. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, ¿querés que baje fuego del cielo y los consuma? Excelente, ¿no? Genial. Esa era toda la misericordia. Jesús los reprende. Pero se dan cuenta que son usados, somos usados en cosas sobrenaturales, y al mismo tiempo estamos en el barro absoluto. O sea, pasaron de sanar, de liberar endemoniados, de darles de comer a 5.000, a decir, ¿querés que baje fuego y los mate a todos? Bueno, y eso somos nosotros. Y cada tanto, volviendo al primer versículo, ponemos las manos en el arado y miramos para atrás. Y ahí es donde el Señor nos corrige y va corrigiendo nuestra vida. En ese mismo capítulo, 2 veces Jesús hace referencia a lo que cuesta seguirlo. La primera vez dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Eso está en Lucas 9, 23 al 25. Jesús es la primera vez que hace hincapié sobre, es muy lindo todo lo que viven ustedes, pero miren que esto es lo que cuesta seguir a Jesús. Y en esta instancia, lo que hace referencia, Jesús está haciendo referencia al nuestro interior. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No sé por qué Jesús hablaba de la cruz si todavía no había de la cruz. Evidentemente era algo normal de la época, tomar su cruz y seguirme. Siempre me pregunté eso, no tengo la respuesta. ¿Por qué hace referencia? Capaz era un dicho de la época. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y termina diciendo, ¿qué sentido tiene ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Si nosotros nos destruimos a sí mismos. Y ahí está, empieza la frase diciendo, el que quiera ser mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse completamente. ¿Qué es un discípulo? Ya lo hablamos alguna vez. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús y hace lo que Jesús dice. ¿Cómo nos damos cuenta que amamos a Dios? Si ustedes me pueden decir, ¿cómo me doy cuenta que amo a Dios? Hay un texto en la Biblia que es clarísimo. Está en Primera de Juan. Dice, te vas a dar cuenta si amás a Dios, si haces sus mandamientos. Sí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo, dice Jesús. Pero ¿cómo no, cuando decimos, ¿cómo nos damos cuenta? Amo a Dios, amo a Dios. ¿Cómo es la parte práctica? Porque nosotros tenemos un interior tuyo que yo no lo puedo juzgar. Yo no puedo juzgar tu vida espiritual. Porque tu vida espiritual es un intangible y no estoy todos los días con vos. Pero sí puedo juzgar tus hechos. Puedo juzgar, por los frutos los van a conocer.
puedo juzgar tus hechos. Y los hechos se ven a través del tiempo. Porque un día me podés engañar o no podés engañar, o yo te puedo engañar. Pero muchos días es difícil engañarte. Entonces, una forma concreta de mostrar el amor de Dios es hacer sus mandamientos. Y dice, si hacemos sus mandamientos y amamos a Dios, también amamos a nuestros hermanos, sigue diciendo el texto. Entonces, yo quiero saber si un hermano ama a Dios, me doy cuenta si cumple los mandamientos. Y los mandamientos iniciales, los que Jesús nos dio, fueron dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí empieza como que todo cierra, ¿no? Todo se ata. Y entonces dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que hacer lo que yo digo. Y acá noté dos personas en la Biblia que dejaron todo por el Señor. Dos personas que dejaron todo. Primero fue Abraham, que dejó su tierra natal, pues le dijeron que se vaya de su casa. Dejó su familia, o sea, su familia chica y su familia grande. Dejó la seguridad y la estabilidad económica que tenía y salió hacia lo desconocido. Dejó toda la parte social, se desarraigó. Dice que también perdió el derecho de elegir sus tierras porque su primo Lot le dijo, bueno, elegí vos tus tierras. Esperó décadas para tener un hijo. 100 años tenía Sara cuando tuvo el hijo. Vivió como extranjero toda la vida, saltando de un lugar a otro. Muchas veces en peligro de muerte, buscando lugares donde vivir. Y una vez que nació su hijo, estuvo dispuesto a entregarlo en un sacrificio. Realmente dejó todo por el Señor. Y después tenemos a Ruth, una mujer que no era del pueblo de Israel, se casó, una familia de Israel se fue a vivir a Moab, se casó con una familia de Israel, murió el esposo de Noemí, murió el esposo de Ruth, murieron todos los varones y quedaron ahí. Y las dos esposas de los hijos de Noemí, les dio libertad, una se quedó en Moab y la otra la siguió y perdió su tierra natal. Siguió a una mujer en esa época que era casi una mujer viuda, que era casi una sentencia de muerte. Estar con una mujer viuda, con alguien que no te proteja, con alguien que no tenía dinero, era arriesgado. Perdió su familia de origen, su cultura, cambió su identidad, porque dejó de ser moabita, perdió los dioses de su pueblo, lo que había aprendido desde chica, perdió la posibilidad de casarse fácilmente, porque si se hubiese quedado en Moab, tenía otro hombre y listo. Pero no, dijo, pará, me voy a ir con vos, no a mí. Perdió la seguridad económica, tuvo que trabajar en un campo, levantando lo que se le perdía a los demás, porque ni trabajaba en el campo, ellas iban espigando, iban levantando, y ella iba levantando lo que sobraba, o sea, mendigaba, básicamente mendigaba para darle de comer a su suegra. Yo lo que me pregunto es, ¿qué había hecho Noemí tan bien? ¿No? Evidentemente algo Noemí había hecho muy bien para que la ame tanto y la sostenga. Y por supuesto que Dios vio todas esas acciones y la recompensó y se casó con vos y termina siendo Ruth, no sé si bisabuela, ¿no? Creo que bisabuela de David, de la familia de David. Pero dejó todo por seguir a Dios. ¿Qué decir de los discípulos? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Dejaron su trabajo, sus redes. Juan y Jacobo dice que dejaron a su papá. Yo también me pregunté de qué vivían esos 3 años. Sé que hay personas pero
seguramente había miles de faltantes. ¿Qué decir de Pablo? Pablo me llama más la atención, una persona educada, pudiente. Era romano de nacimiento, que en esa época valía oro ser romano de nacimiento. Instruido. Seguramente tenía dinero, porque para ser romano, instruido, tenía acceso a la élite de la época. Y tuvo un encuentro con Cristo y dejó todo. Y Pablo nos cuenta, sufrí, no sé, tantas veces me apedrearon, me bajaron en una canasta porque me iban a matar, me dieron latigazo no sé cuántas veces, en peligro de hambre, de muerte, naufragios. Todo por amor a Cristo. Y cuando preparaba esto, digo, la pregunta que me hacía es, ¿y por qué seguimos a Jesús? Porque yo te cuento todo esto, y la pregunta que me hago, ¿por qué sigo a Jesús? Si todo esto es lo que me espera. O parte de esto, porque lo que te estoy diciendo son todos sufrimientos. No te estoy diciendo nada bueno, digamos, nada feliz. Y aquí anoté algunas cosas. Sigo a Jesús porque sus palabras para mí fueron un refrigerio. En el momento más difícil de mi vida, como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir si tus palabras son palabras de vida eterna? Sigo a Jesús porque un momento en su presencia cambia mi vida. Como dice David, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera. Mejor es un rincón en los atrios que vivir en un palacio espacioso. Un instante en su presencia, un instante que Jesús nos habla, cambia nuestra vida. Porque es como un imán. Jesús es como un imán. Jesús, una vez que lo conocemos, necesitamos de Él. Y ya no hay otra cosa que seguir, pero vivimos la dualidad de mirar atrás. Tuvimos un encuentro con Cristo, conocimos a Jesús, sabemos que no hay otro camino, pero vamos con el arado y cada tanto nos damos vuelta. Y nos damos vuelta y miramos para atrás, che, qué lindo era también lo otro que vivía. Pero lo otro que vivía, por supuesto que me llevaba a la muerte. No puedo concebir la vida sin Jesús, porque a medida que camino me doy cuenta que Él hace todo, porque libera mis ansiedades cuando estoy muy loco, porque me da el sostén, porque me da propósito, abre mis ojos, porque yo considero y sé que mis hijos están bien porque el Señor está en mi casa. A ver, yo considero que, una vez se lo dije a mis papás, que yo pude llegar a estudiar y hacer todo lo que hice por ellos. Porque ellos se esforzaron por el Señor. Porque ellos hicieron miles de cosas para agradarlo. Y creo que en mi casa somos, gracias a Dios, todos estudiamos y somos profesionales. Mi papá no, y mi mamá tampoco, solo trabajadores. Pero eso es bondad de Dios. Porque lo que siempre quiso mi mamá es que estudiemos. Yo creo que es una respuesta del Señor. Y Él sostiene nuestra vida, nuestras emociones. Se cumple el Salmo 23, que dice que nos lleva a pastos verdes y nos hace reposar. Pero para alcanzar todo esto, tengo que agarrar el arado y no mirar atrás. Y a medida que va transcurriendo tu vida, el Señor te va pidiendo cosas más difíciles. Te va pidiendo entregar cosas más complejas. Y muchas veces nos damos vueltas
damos vueltas a esas situaciones, nos lleva un tiempo. Por supuesto que el Señor nos libra de la muerte eterna, nos libra del pecado, de vivir bajo la opresión del pecado y la tristeza permanente del pecado. Y nos lleva a mejores lugares. Pero me gustaría también que ustedes piensen en aquellas cosas de por qué siguen a Jesús. Porque obvio que seguimos a Jesús porque murió por nosotros en la cruz y nos dio libertad. Pero esa es la respuesta evangélica. Es una verdad verdadera esa, ¿no? Pero si a todos en una reunión nos apuran y porque Él es mi Salvador y mi Redentor, es verdad eso. Pero quisiera que pienses en tu vida cotidiana por qué seguís a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús cambió tanto en tu vida que estás dispuesto a caminar con Él y realmente a dejar lo que sos por amor a Él? Y para terminar, porque no tengo mucho más, en el texto de Lucas, al final, se acercan muchos que iban por el camino y le dijeron, te seguiré a donde quiera que vayas. Algún entusiasta, ¿no? Señor, te voy a seguir a donde quieras que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Este se ofreció. A este Jesús le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús fuerte le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Y el último, otro le grita, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Y Jesús ahí le dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y Jesús hoy, lo que les está diciendo, hermanos, es que para avanzar en su vida cristiana y en comunidad, necesitan una entrega más para el Señor. Uno dice que uno se entrega a Cristo cuando entiende y ve los brazos abiertos del Señor y se entrega. Pero nos entregamos todos los días a Jesús. Todos los días elegimos seguirlo a Él. Todos los días decimos, el Señor es mi pastor y lo sigo. Escucho su voz y lo sigo. Y el llamado para ustedes es, ¿qué cosita más dejo a los pies del Señor por conocerlo? ¿A qué me privo? ¿De qué me privo que tanto me guste por conocer a Jesús? Les podría mentir diciendo que van a pasar una vida genial y va a ser todo, pero no les voy a mentir, les voy a decir la verdad. La verdad es que la vida en Cristo es plena, es hermosa y es tremenda, pero sí o sí requiere de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de entregarnos a Él. Cuando Eliseo es llamado, en Primera Reyes 19 dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última, o sea, iba arando Eliseo. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Y Elías le dice, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego te voy a seguir, Elías. Anda, ve, respondió Elías, ya no te lo voy a impedir. Eso para mí de Elías es, haz lo que quieras. Yo no te lo voy a impedir, pero dice el texto, Eliseo lo dejó y regresó
tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Evidentemente, Elías se fue. Elías se había ido. ¿Le dijo lo que tenía que ir? Le dijo, mirá, esto es lo que tenés. Y Elías empezó a caminar y Eliseo lo tuvo que alcanzar. Y las decisiones de nuestra vida están sobre la mesa. Cuando nosotros, esto es así, miren, en mi vida yo vengo insistiendo con algo, o tengo que tomar decisión sobre una cuestión. Y en la mesa hay opciones. El Señor nos marca una opción, pero nosotros insistimos en que esa no es la opción. Llega un momento que el Señor se calla y deja que tomemos la decisión que nosotros queremos. No vas a sentir un tablero LED gigante que te diga por acá, a menos que el Señor te dé una palabra justa. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser sensibles a la voz del Señor y esperar el tiempo hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque el Señor nos va a guiar por su camino, pero tenemos que callar nuestras voces para saber qué es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo te lo dice 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces te lo dice. Y después se calla si vos no haces lo que Él te está pidiendo, hasta que después te da otra oportunidad, pero más adelante te deja desarrollar, que te equivoques, que te pegues contra la pared y después te vuelve a su redil. Pero muchas veces las decisiones que tomamos, hay opciones todas que son buenas, pero la pregunta es ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la opción que está esperando el Señor que yo tome? Por ejemplo, tengo que elegir el lugar donde vivir, ¿no? Se pueden dar puertas o no. Hay diferentes opciones, pero ¿cuál es el lugar donde tengo que vivir? ¿A dónde me está llamando el Señor? ¿Dónde me va a poner? Si nosotros oramos y buscamos de Él, Él nos da. Si nosotros cerramos nuestra mente y empezamos a pensar con nuestra mente cuáles son las mejores opciones, vamos a elegir nuestra opción. Que capaz no es mala tampoco, no es desaprobada, pero no es la mejor. Y acá Eliseo tomó la decisión, hay algo que me llama mucho la atención, Eliseo quemó todo, su trabajo lo quemó. Agarró el arado, lo prendió fuego, agarró los bueyes, los cocinó y se los comió con otros. O sea, no había vuelta atrás para Eliseo. Porque si decía después de 2 meses, oh, no me gusta esto de ser profeta, tenía que volver y no tenía nada. Y bueno, así de sencillo hoy es el llamado a qué más dejamos por el Señor. Que cada uno sabe cuáles son sus batallas, sus ídolos y su freno. Pero el Señor, hermanos, los está llamando una y otra vez. Y la vida cristiana consta de pequeñas decisiones todos los días. No es de una decisión única. Por supuesto que está la decisión cuando vengo a Cristo, pero la vida cristiana es todos los días. Se construye. El apóstol Pablo dice, nosotros pusimos el fundamento que es Jesucristo, pero otros construyen sobre el fundamento que es Jesucristo con plata y oro, y otros construyen con madera, con hojarasca. Y todo va a ser probado en el día del Señor, y algunos van a pasar como por el fuego. Yo me entiendo eso como con fuego en la colita van a pasar, ¿no? Zafando.
El fundamento es Jesús. Y es muy importante con qué construimos arriba de ese fundamento que es Cristo. Si construimos con piedras preciosas, con oro, con plata, o construimos con cosas que se queman, con cosas mundanas, con cosas fáciles, con cosas que no tienen sentido. Y el Señor sabe todas las cosas y por qué me puso esto en el corazón. Yo no lo sé, pero lo dejo para que Él obre en ustedes y si a alguno de ustedes el Señor le está pidiendo algo más, un paso de fe más, los animo a que se animen. Porque muchas veces ponemos freno al obrar del Señor con nuestras actitudes y ¿saben qué? Al final lo van a tener que hacer igual el paso. Pase tiempo, no pase tiempo, van a tener que hacerlo igual. Entonces es mejor hacerlo rápido que esperar y negarse tanto. Y bueno, el Señor los bendiga, los llene. Si alguno necesita oración, vamos a orar. Ahora vamos a orar y si alguno necesita oración, me avisa y oramos juntos. Pero lo mismo que hablamos más o menos cada vez que venimos y por lo que dijo Luis el otro día también, Dios los está desafiando a algo, que no sé qué es, pero los está desafiando a algo. Y ese desafío consta de fe y de tomar riesgos. Y el Señor es bueno, los sostiene, los va a sostener y va a darle todo lo necesario para hacer la obra. Así que no tengan miedo, sino confianza en Él. Porque si los trajo hasta acá y los capacitó, los va a hacer útiles. Amén.